el intestino delgado tenía porciones, ¿verdad? ¿O no? Están tímidos. Chicos, están tímidos. Crece como así, en virtual. Ya pues, intestino delgado. ¿Por qué delgado? Porque es más delgado que obviamente el grueso. Sin embargo, vamos a ver que en el cálido sobre todo, esa diferenciación no es tan marcada como en el caso de animales mayores. En animales mayores, el intestino delgado realmente es delgado y el intestino grueso pues es realmente grueso. En cambio, vamos a ver que no hay mucha diferencia entre el diámetro, en todo caso intestinal, en cánidos, en felinos, en carnívoros sobre todo. Bien, nosotros tenemos el intestino delgado que tiene tres porciones, ¿verdad? La porción duodenal, luego viene el yeyuno y luego viene el ilio. Para luego pasar al intestino grueso, ¿no? Que se representa pues a través del ciego, así que algunos son muy grandes, otros son muy pequeños, y luego el colon en el recto y también en el intestino, ¿sí? Hasta el recto corresponde, hasta el ano corresponde al sistema digestivo. Bien, debemos mencionar en la posición que las estructuras intestinales, las porciones fijas, constituyen pues a la primera porción. Vamos a ver que el duodeno y el colon están fijados fuertemente a las paredes, dentro de los cuales es el yeyuno que tiene mayor cantidad porque es el más largo, pero es cuando nosotros mencionamos y estudiamos el mesenterio, era el que estaba sostenido por el mesoyeyuno y estaba fijado al techo, ¿verdad? Entonces es como que pendular, es libre y se puede mover fácilmente. Y por esta característica que tiene, de que relativamente puede tener un mayor movimiento que el resto de porciones, es justamente en esta área donde suelen haber las torsiones intestinales, las intussuscepciones o vólvulos también se pueden mencionar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la torsión es cuando se tuerce, ¿no? Así, como un caramelo, como cuando tú vas a escribir un carro. Eso es una torsión. Un vólvulo es cuando tú, por ejemplo, acá está un vólvulo es igual, es como una torsión, pero va en el mismo sentido. Ya. Una torsión es esto, eso es una torsión. El vólvulo es una torsión, pero en el mismo sentido. ¿Ven? En el mismo sentido. Eso es un vólvulo. Y una intussuscepción es cuando se mete, ¿no? Como cuando arremangas tu pollo e ingresa, ¿no? Como cuando. Esto es una intussuscepción. Y esas patologías o esas condiciones se ven pues sobre todo en el yeyuno, ¿no? En el yeyuno, que es una porción del intestino delgado. Bien, y aquí tenemos justamente un casito, ¿no? Un casito. Que a partir de ese casito vamos a reflexionar por qué estudiamos con tanto detalle estas estructuras. Dice, la importancia de conocer la topografía y las características anatómicas de los intestinos y las diferentes porciones de estos. Lo que acabamos de hablar, ¿no? Las características anatómicas, que es el libre, ¿no? Es la porción libre intestinal. La causa, en este caso, fueron los vómitos persistentes debido a un cuerpo extraño que había ingerido el paciente. Bueno, cuando hablamos de vómitos, hablamos de un estímulo a través de las paredes abdominales, ya hemos hablado de la prensa abdominal en su momento, y querer eliminar cierta estructura, ¿verdad? Que se encuentra dentro del tráqueo. Pero cuando no se puede, ¿no? Cuando no se puede, suceden pues las intussuscepciones más que torsiones. ¿Por qué? Porque el que esté estimulado va avanzando, pero el otro se va quedando. Entonces es como que el otro va avanzando y este se queda, no avanza. Se lo va como, entre comillas, groseramente diciendo como que se lo come, ¿no? De esta manera. Y así se forman las intussuscepciones. Y vamos a ver que todo tejido está ¿qué? Está irrigado. Y si hay una presión, ¿qué va a haber? Va a haber una congestión, ¿sí? Va a haber una congestión. Listo, va a ver el video.
aquí vemos, miren cómo este intestino está presionando, cómo está saliendo a este nivel. ¿Ven? Dentro de este intestino hay otro intestino, ¿no? O sea, ha ingresado, ¿no? Ha ingresado. Y hay una gran congestión que puede llegar inclusive a una necrosis. Acá vemos un intestino en una ecografía normal, con una luz libre, mientras que aquí se encuentra un intestino sobre otro intestino, con las paredes ya inflamadas, como ustedes ven, ¿no? Engrosadas por la turgencia de los vasos sanguíneos. Bien, y aquí vemos la porción del intestino delgado y el intestino grueso. A grosso modo, en los carnívoros vamos a hablar de estos intestinos. Yo grafico, a mí me gusta graficar porque de alguna manera nos vamos a guiar, ¿ya? Nos vamos a ir guiando. ¿Se acuerdan cuando graficamos nosotros? Ahí tengo dos lapiceros. ¿Se acuerdan cuando nosotros graficamos el recorrido? Aquí tengo el diafragma. ¿Qué tenía acá? El hígado. Acá ¿quién tengo? El estómago. Y aquí empieza. Yo lo dibujo así porque el animal yo lo voy a ver así en cuatro, o sea en cuatro partes, ¿no? Yo vengo y se continúa con el intestino delgado, que tiene tres partes. Al duodeno. El duodeno, un duodeno, esto es caudal, esto es craneal. Un duodeno que va hacia caudal, duodeno descendente. Para que casi a la entrada de la pelvis, hacia la vejiga, a la entrada de la pelvis, gira y tiene otra flexura. La flexura duodenal caudal. ¿Sí? Ustedes van llenando, ¿ya? La flexura duodenal caudal. Aquí la flexura duodenal craneal. ¿Y cómo se llama esto? Duodeno descendente. Cuando tenemos esta flexura duodenal caudal, sube, se va hacia craneal. Corresponde al duodeno ascendente. ¿Sí? Aquí, este duodeno estará sostenido por el mesoduodeno, hemos mencionado, ¿sí? Por el mesoduodeno. Y va a viajar por el lado derecho, ¿sí? Por el lado derecho del abdomen, ¿sí? Por el lado derecho del abdomen. Ustedes han visto el día de ayer que acá van a ver otras estructuras, como por ejemplo, ¿quién va a estar acá? ¿Dónde se abre la vesícula? ¿Dónde se abre la vesícula? Ya lo sabré porque viene y viaja. ¿Quién se abre? En la papila duodenal mayor. ¿Quién más se abría en la papila duodenal mayor? El páncreas. El páncreas, que seguramente ustedes ya lo han estudiado, que tiene dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. El lóbulo derecho está en relación con el duodeno. O el lóbulo derecho, ¿con quién está en relación? Con el duodeno. ¿Sí? Y es más, va a estar sostenido este lóbulo derecho del páncreas. ¿Por qué? Por el mesoduodeno. ¿Ven? Relaciones de derecho, duodeno. ¿Ya? Y el páncreas también tiene sus conductos. El conducto pancreático, que se abre en la papila duodenal mayor, y el conducto accesorio, pancreático accesorio, que se abre en la papila duodenal menor. ¿Cierto? Bajamos. ¿Y qué pasa en el duodeno? Todavía hay una digestión enzimática. ¿Sí? Una digestión enzimática. Aquí asciende el, ¿qué hemos dicho? El duodeno, ¿verdad? El duodeno. Voy a borrar esto, ¿ya? Para tener más
jóvenes, justo aquí empieza una flexura de esta forma y empieza otra y así se va, la cual tiene esta forma. Ahí. Tiene esta forma. Corresponde a las asas yeyunales. ¿Dónde estoy ya? Ya estoy en el yeyuno. ¿Sí? Ya estoy en el yeyuno. Y el yeyuno, en el yeyuno podemos observarlo mejor. ¿Se acuerdan? Había unos vasos que estaban sostenidos por quién? Por el mesenterio. Estos vasos corresponden a los vasos yeyunales que van a llegar a este borde. Este borde tomará el nombre de ¿qué? De borde, si está el mesenterio, de borde mesenterio. Pero lo más importante es saber si el borde mesentérico es vascular o avascular. Vascular. Es vascular porque llevan los vasos sanguíneos. Entonces, si hubiera aquí una estructura extraña dentro, ¿yo por dónde voy a realizar la incisión? ¿Por dónde voy a realizar la qué? La enterotomía. Por la parte de abajo. ¿Por el borde mesentérico o por este borde amesentérico? Amesentérico. Por el borde amesentérico. Por este borde yo realizo una enterotomía. Hago la incisión y saco el cuerpo extraño. ¿Sí? Y suturas. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si ya este cuerpo extraño estuvo mucho tiempo y se desglosó las paredes? Tengo que retirar esa estructura, ¿verdad? Ligar algunos vasos, si es que coincide, si es que hasta acá no compromete, pero debería ligar si comprometiera vasos. Si tengo que retirar toda esta porción, tomará el nombre de enterectomía. Enterectomía. ¿Por qué ectomía? Porque voy a retirar. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende? Hablen. Yo voy avanzando, chicos, hablen. ¿Se entendió? Profesora, ¿Han almorzado? Profesora. No. Eso es prioridad. Profesora, Dime. en los porcinos, creo que cuando empieza el intestino delgado se enrolla. Ya, vamos a llegar a eso. Jóvenes, acuérdense que nosotros estamos viendo nuestra muestra tipo que viene a ser el calio. Le vamos a ver la anatomía comparada. Bien, entonces, ¿y qué pasa en el yeyuno, jóvenes? En el yeyuno se va a dar la mayor absorción de nutrientes, porque en el duodeno todavía va a haber degradación, pero en el yeyuno ya se van a ir absorbiendo los nutrientes. El yeyuno, jóvenes, en su estructura, tenemos la túnica serosa, la túnica muscular y la túnica mucosa. Esa túnica mucosa que es plegada toma el nombre de las vellosidades intestinales, ¿no? Las vellosidades intestinales. Esas vellosidades, jóvenes, aumentan el área de absorción. Si yo tengo aquí 1 metro, entonces, miren, si la mucosa fuese lineal, esta área de absorción sería de 1 metro, ¿verdad? Pero aquí la mucosa es plegada de esta manera. ¿Se dan cuenta? Si yo esto lo estiro, ¿tendré de absorción 1 metro? Entonces por eso se dice que amplían, ¿no? Esas vellosidades intestinales amplían el área de absorción de nutrientes, en el caso del intestino delgado. ¿Qué pasa cuando hay un parvovirus? El parvovirus, ¿qué va a hacer? Va a ulcerar estas áreas hasta llegar a la submucosa. Y en la submucosa existen los vasos sanguíneos. Por eso que cuando hay parvovirus hay sangre, ¿no? Es sangrante, ¿sí? Luego estas áreas se cicatrizan. No necesariamente se generan vellosidades, por eso que el animal con parvo no suele, ¿no? Engordar, hay que darle vitaminas, ¿sí? Cuando se libra pues del parvo. Bien, entonces ahí estamos hasta el intestino delgado. Ese intestino delgado, voy a borrarlo acá, jóvenes. Voy a borrar aquí.
El intestino delgado, cuando llega su última flexura, se continúa en su última porción, que es recta. Constituye al ilio. ¿Cómo reconozco al ilio? Empiezo intestino grueso. Al ilio lo reconozco porque va a estar con una estructura, con un saco ciego, que va a estar retorcida, donde su apex va a mirar hacia caudal, fijado al ilio por el pliegue ilio cecal. Cuando hablo de ciego, hablo de cecal. Cuando hablo de colon, el prefijo es cólico. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí el ciego que se abre en el orificio seco cólico. Y acá tengo otro orificio en el ilio que se abre a través del orificio ilio cólico. ¿A dónde? Al colon ascendente. El colon ascendente es un corto colon que va a sufrir una flexura. La flexura cólica de este lado derecho, para pasar a un colon transverso. Sufre otra flexura, la flexura cólica izquierda, y baja como colon descendente. ¿Sí? Ese colon descendente se continúa, ya no lo vamos a ver, y viene el recto. En el animal vivo, este duodeno ascendente se va a fijar a este colon descendente. Ahí va a haber un pliegue, y es importante porque ya hemos dicho con los pliegues que van a permitir que estos intestinos no se torsionen, no se ríen entre ellos. Y de esa manera terminó el recorrido del intestino. El colon se encarga de la absorción de algunos nutrientes, pero sobre todo de agua. El colon se encarga de la absorción de agua, por eso y la formación de la materia fecal. La materia fecal es importante en nuestra carrera, sobre todo en animales silvestres, bueno, en general es importante. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro diagnóstico. Nosotros tenemos muchas veces, cuando hablamos en granjas o cuando vemos animales libres, tenemos que observar las heces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú vas a un estudio, a un internado de selva, y tú tienes que reconocer qué animales viven en esta área? Por las heces nosotros podemos reconocer qué especies existen. Por ejemplo, yo puedo diferenciar las heces de un cuy con las heces de un ovino, a pesar que son ambas como pellets, ¿no? Pero hay diferencias. Las heces de un equino son muy diferentes también a las de un vacuno. ¿Se dan cuenta? Entonces, las características propias de cada especie también a través de las heces, de la materia fecal, nosotros podemos diferenciar. Al absorber el agua y al tener la última porción del colon general la formación de las heces, ¿qué pasa cuando hay una buena peristalsis? Las heces se mantienen. ¿Y qué va a pasar si el colon dice a absorber el agua? ¿Qué va a pasar con esas heces? ¿Serán blandas? Se van a hacer duras, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando el animal come muy balanceado y de repente no le da mucho líquido. Las heces sí suelen ser duras. Tampoco ayuda a eso la peristalsis. El sufrimiento de los... Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Ustedes no han visto cuando el perrito defeca y empieza a gritar? ¿No han visto nunca? ¿Nunca han visto? Los pequineses sobre todo, razas pequeñas. ¿Por qué? Porque las heces suelen ser tan duras que pueden raspar las paredes en este caso ya del recto. La última porción, en este caso el recto y la porción anal son importantes. ¿Por qué? Porque las heces en esta área van a existir células mucosas que van a permitir la lubricación de este canal para poder ser expulsada las heces. Cuando ustedes han tocado las heces o han visto las heces, no son secas, sino son brillantes, ¿verdad? Son ciertamente húmedas, inclusive, porque uno levanta del piso y el piso está mojado. Bueno, en la temperatura también. ¿Pero por qué son brillantes? Porque tienen cierta lubricación para poder ser expulsados. Pero cuando hay una constipación, el animal no defeca regularmente,
estas sí se llaman cánulas libres. Genera una estructura muy sólida a las paredes y de resto va a generar mucho dolor, mucho dolor. Así como hay un megaesófago, también puede haber un megacolon. Y cuando hay un megacolon, la corrección es quirúrgica. ¿Sí? La corrección es quirúrgica. Bien. ¿Qué más podemos hablar en cuanto a resumen o a introducción en la abstract de la clase? ¿Qué pasa en el ano? En el ano tenemos las glándulas perianales, ¿verdad? Estas glándulas perianales cuyos conductos están en cada borde lateral del ano. Ahí se encuentra el orificio, ¿no? El orificio externo de estos conductos, los cuales se menciona que tienen ciertas feromonas y su textura es ciertamente mucosa, mucocerosa, va a emitirse ¿para qué? Para la lubricación de esta última porción también. Pero ¿qué pasa en animales o razas, sobre todo de cánidos, que tienen mucho pelaje? A veces se generan motas y se obstruye este conducto. O también no hay una regular limpieza de este conducto, que debería ser natural. Y empieza el famoso patinado, como cuando hay parásitos a nivel del ano. ¿Y qué pasa? Se cierra el conducto, pero la glándula sigue produciendo. Se genera una estructura abultada en la cola del animal de fastidio. Se rasca, se soba y puede generar una ulceración. Esta región es altamente inervada y altamente vascularizada. Las ulceraciones de la glándula perianales son fácilmente nocivas, ¿no? Fácilmente nocivas. Se puede realizar la extirpación de las. También el cuerpo muchas veces se encapsula y forma lo que se conoce como los tumores, ¿no? Los carcinomas de las glándulas perianales o tumores de las glándulas perianales, que pueden progresar a un cáncer, entonces sale el carcinoma, que también puede ser extirpado, ¿no? Puede ser extirpado. La limpieza es bastante sencilla, ¿no? Se presiona nada más y sale un fluido bastante grisáceo y de un olor bastante fuerte. ¿Por qué? Porque hay feromonas. Por eso es que cuando nosotros vemos a los perros callejeros o cuando llevan al parque, inmediatamente se miran y ahí empiezan así, ¿no? Como un ninja, empiezan a dar vueltas entre ellos oliéndose la parte caula. ¿Por qué? Porque hay feromonas sensibles. Bien, he hecho un pequeño recopilar de todo lo que refiere al intestino, tanto delgado como grueso, de nuestra clase y de nuestro animal tipo. Ahora vamos a ver, nuevamente a repasar esto y vamos a ver la anatomía comparada, porque vamos a ver que este sistema digestivo se va a adaptar según su dieta, ¿sí? Según la dieta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, una pregunta, tal vez me sale un poco de pero cuando hay una hernia perianal, ¿cómo se cambia anatómicamente? Hernia perianal en la fosa pararrectal. Hay una fosa pararrectal. Es que, acuérdense, ya. Cuando nosotros nos vamos a estar lesionados, pero tenemos, o bueno, ellos tienen, todos, hay un diafragma pélvico. Así como el diafragma del tórax, el diafragma pélvico quiere decir que la pelvis se cierra, pero ya no hay una estructura que lo sostenga, solamente va a ser músculo. A esa pared muscular se le llama diafragma pélvico. Pero hay entre algunos músculos y otros músculos son paquetes que se unen. Pero cuando son muy laxos esos músculos, se pueden abrir o separar. Ahí se habla de la fosa paranumbar. En esa fosa paranumbar justamente tenemos dos paquetes musculares y si hay mucha presión, por ejemplo, o simplemente hay una peristalsis muy grande por medicina o por predispuesto el animal, puede proyectarse. Eso es una hernia paradoctal, o una fosa paradoctal, y se salen las vísceras, ¿sí? Se salen las vísceras. Y luego hay que meter y suturar nada más ese espacio, porque es un espacio entre músculo y músculo, que está en la parte caudal, ¿no? Justo en la fosa paradoctal.
toda esa parte se llama diafragma pélvico, que es muscular, es muscular. No hay más nada que eso. No hay nada que lo separe del medio ambiente. Podemos encontrar hernias también a nivel bucal, a nivel inguinal, porque son qué cosa, hay forámenes, hay orificios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hernia inguinal tenemos qué cosa, el anillo inguinal, por ahí puede salir también vísceras. Pero ¿por qué salen vísceras? Porque ese anillo es muy laxo. ¿Sí? Al ser laxo, ¿qué va a pasar? Se va a distender fácilmente. Cuando hablamos de la hernia inguinal, por lo general es porque en el momento que debió haber suturado, que se debió haber cicatrizado, no cicatrizó bien esta lineal o esta cicatriz utilizada. Y por eso el animal, justamente por la posición que tiene el cuadrúpedo, desciende, ¿no? Desciende y se forma pues una evisceración. Y alguien me preguntó, profesora, pero solamente sale del intestino y el peritoneo, con peritoneo y todo. Sale todo. Pero ahí usted lo pone boca arriba y ya, se desaparece. O tú lo coges y se desaparece. ¿Hay corrección? Sí, sí, todas las hernias tienen corrección. ¿Quirúrgica? Sí. Porque solita no va a regresar a su posición. Cuando estudiamos aparato reproductor, también vamos a ver que hay hernias escrotales, donde las vísceras salen del anillo inguinal, pero no se quedan en el espacio subcutáneo, sino se van hacia el escroto y presionan al testículo, ¿no? Es raro, pero también existe. Hay un montón de casuísticas en realidad. Bien. Aquí tenemos el intestino delgado. Es un tubo que conecta el estómago con el intestino grueso. Empieza en el píloro y termina en la unión axial. Está constituida por el duodeno, por el yeyuno y por el ilion. Miren, aquí nosotros tenemos, aquí se ve bien bonito, su túnica serosa. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la túnica serosa? ¿Quién no forma la túnica serosa en este caso? La túnica serosa del intestino. ¿Quién lo forma? ¿Quién llega? ¿Quién llega? El mesenterio. El mesenterio. El mesenterio llega, miren, con los vasos sanguíneos llega y envuelve, pues, y forma ¿qué? Su túnica serosa. Luego tenemos la túnica muscular. La túnica muscular es importante porque va a permitir que cosa la peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? La peristalsis es el normal funcionamiento o contracción de estas túnicas musculares para el avance de qué? Para el avance del alimento, ¿no? Del alimento. Fisiológicamente se habla también de una antiperistalsis. La peristalsis avanza y la antiperistalsis retrocede, pero hay una que es funcional, o sea, es fisiológica, o sea, es normal, en la cual el alimento que ha pasado rápidamente puede retornar para que esa área nuevamente la pueda aprovechar y absorber y nuevamente avance. Es una peristalsis y una antiperistalsis. Hay antiperistalsis patógenas que son tan fuertes que pueden llegar inclusive al vómito o de lo contrario o al rítmico, porque avanza y si está retrocediendo, ¿qué va a pasar? Va a haber una intususcepción. Luego tenemos la túnica mucosa en la que vamos a encontrar las vellosidades intestinales y los acúmulos linfoides, ¿no? Los acúmulos linfoides, lo que se conoce como placas de Peyer también, las placas de Peyer. Bien, aquí nosotros vemos la porción del duodeno, ¿no? La flexura duodenal craneal. ¿Ya me gustó? La flexura duodenal craneal, el duodeno descendente, la flexura duodenal caudal y el duodeno ascendente. En realidad este duodeno va para acá, así va. Pero esto luego, como se ha retirado, ¿no? El yeyuno ya lo ha jalado hacia un lado. Pero va así. Tenemos flexura duodenal craneal, duodeno descendente, flexura duodenal caudal y duodeno ascendente. El duodeno descendente está en relación con qué estructura, jóvenes. Con el páncreas. Con el páncreas. ¿Qué lóbulo del páncreas? Derecho. Entonces, ¿quién sostiene el páncreas, al lóbulo derecho del páncreas? El mesoduodeno.
Es importante porque cuando estudiamos vasos vamos a ver que por aquí hay una arteria, la pancreática duodenal caudal, porque justamente y sostenida en el mesoduodeno, y va a dar ramas a estos dos órganos, a estas dos porciones. Bien. Presenta nódulos agregados y solitarios. ¿Quiénes se abren en la luz del duodeno? En la luz del duodeno se van a abrir ¿quién? El conducto colédoco y el conducto pancreático. ¿Dónde? En la papila duodenal mayor, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Dice, la papila duodenal mayor recibirá el conducto colédoco y el conducto pancreático. En ampolla, en el caso del equino y felino, hepatopancreática se menciona, ¿no? La ampolla hepatopancreática. La papila duodenal menor es el conducto pancreático accesorio, ¿sí? Aquí tenemos, miren, cómo se abre la ampolla hepatopancreática y aquí se abre el conducto pancreático y el conducto hepático, ¿no? El conducto. Bien, un repasito. Tenemos la vesícula, de la vesícula tenemos el cuello de la vesícula y el conducto cístico. Al conducto cístico llegan los conductos hepáticos. ¿Y de dónde provienen los conductos hepáticos, jóvenes? Del hígado. No. ¿De qué parte del hígado? No, los conductos hepáticos llegan al conducto cístico de la vesícula biliar. ¿Llegan pues de dónde? De cada lóbulo hepático. De cada lóbulo hepático llegan los conductos hepáticos. Cuando llega el último conducto hepático, jóvenes, este conducto cístico cambia a conducto colédoco, cambia de nombre. Y el conducto colédoco ya no recibe a nadie, ¿no? De frente se dirige y se abre en el duodeno, ¿sí? Se abre en el duodeno. Bien, y tenemos ahora el yeyuno, la segunda porción del intestino delgado. Es la porción más larga, de verdad, es realmente larga. Aquí se produce la absorción de nutrientes, neta de nutrientes. Esta porción forma una serie de funciones llamadas asas yeyunales. Cada porción es una asa yeyunal. Esta porción es más libre dentro de la cavidad, es más suelta, por eso está sujeta a torsión, ¿no? A torsión. A través de este mesenterio, de este mesoyeyuno, van a ir ¿qué cosa? Los vasos mesentéricos. Tenemos una área mesentérica que es vascular y una avascular que es la amesentérica, ¿no? Amesentérica. Y el íleon, en el caso de los caninos, en el caso del canino, el íleo corresponde a la porción, bueno, en general, el íleo corresponde a la porción del intestino delgado. No existe un límite externo determinado entre el yeyuno del íleo, solamente la disposición que es recta. Se termina la última asa y viene algo recto. A animales menores se comunica el colon ascendente y el esfínter ileocólico, ¿no? En el esfínter ileocólico. Entonces, el colon ascendente, ahí, en ese colon ascendente, ¿quién se abre? El esfínter ileocólico. Yo tengo el ilio y la estructura retorcida que lo acompaña, ¿quién es? El ciego. El ilio se abre directamente al colon y el ciego se abre también por su orificio al colon. En animales mayores vamos a ver que no es así, ¿ya? Va a ser diferente. En animales mayores va a ser totalmente diferente. Entonces, el ilio se abre ¿dónde? Ilio cólico, ¿no? El esfínter ileocólico, y el ciego será en el esfínter o en el orificio seco cólico. Eso se va a ver solamente a diferencia de animales mayores. En animales mayores el ciego está mucho más dilatado, mucho más agrandado. En el caso del equino vamos a ver por qué. Acuérdense que el equino es un animal herbívoro que necesita la fermentación y degradación de la célula vegetal. Que su estómago, su mono cavitario, no lo va a permitir. Entonces, parte de su estructura, de su intestino se ha desarrollado, se ha adaptado para realizar la fermentación que realiza, pues, ¿quién? El rumen, en el caso del vacuno. Y entre ellos tenemos al ciego.
el ciego, el gran ciego. Y el ciego, este ciego, va a recibir aquí al ilio. En el orificio ilio se cae. Llega el ciego y del ciego sale a través, el ciego se comunica con el colon. En animales mayores el ilio no se va a comunicar con el colon, se va a abrir directamente al ciego. ¿Está bien? ¿O hablo chino? ¿Estoy hablando en chino? ¿No está bien? ¿Estamos bien? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. El tubo que continúa el intestino delgado corresponde pues al intestino grueso, ¿verdad? Este intestino grueso empieza en el ciego y termina en el ano, pasando por el colon y por el recto. Y tenemos aquí el ciego de carnívoros. El ciego de carnívoros es una estructura en realidad cónica. Si yo corto, si yo retiro el ligamentos, ilios y tal, este ciego es una bolsa ciega cónica bastante larga, que está retorcida justamente porque el pliegue que lo fija el ilio es corto, entonces por eso se arremanga. ¿Sí? Es como que si yo tuviera todo esto que fuese el ciego y como el pliegue solamente me queda hasta acá, el pliegue solo está hasta acá, tengo que arremangar todo esto hasta la longitud del pliegue. Por eso que se arremanga, por eso que se torsiona. Hemos mencionado, ¿no? Hemos mencionado a este ciego. Es pequeño, se encuentra hacia el lado derecho de la cavidad entre el ilio y el colon ascendente y tiene forma algo espiralada. La forma espiralada es por lo que yo les menciono. En carnívoros, el ciego se abre ¿a dónde? Al colon, ¿no? Se abre a través de qué? Del esfínter seco, seco-cólico. Hablamos, acuérdense, ciego, seco, y colon, cólico. ¿A dónde? Al colon ascendente. Esta corta porción corresponde al colon ascendente. Flexura cólica derecha, colon transverso. Flexura cólica izquierda, colon descendente. Estudiamos al ciego del equino. El ciego del equino joven es un ciego bien amplio, sumamente amplio, que se caracteriza distendido grandemente. Se caracteriza porque va a presentar saculaciones. Cada saculación corresponde a unas austras. Se le conoce como austras. Estas saculaciones corresponden a austras, que se van a fijar en una línea fibrosa llamada tenia. Estas austras aumentan, ¿no? Aumentan el área de reflexión del ciego. Y el ciego tiene hasta 1,5 metros de longitud y su capacidad es de hasta 30 litros. Tiene una base, un cuerpo y un vértice. ¿Sí? Una base, un cuerpo y un vértice. Vamos a ver al ciego que está dispuesto. En el caso del equino lo podemos abordar a nivel de la fosa paralumbar del lado derecho posicionado. El ciego del bovino también es bastante grande, dilatado, pero no presenta esas austras, no presenta esas saculaciones. Jóvenes, estas saculaciones, ¿por qué se dice que aumentan el área? Ustedes todos alguna vez han tenido esa mochila que es así y que acá tiene unas pitas, acá están lo que te pones, tú jalas esto y ¿qué pasa aquí? Se hace así, ¿verdad? Y pones tu ropa. Normalmente lo usan para ir a entrenar y a jugar. Porque metes tu zapatilla, tu toalla y tu polo, nada más. Porque son bien ajá, ya. Pero ¿qué pasa? Cuando tú jalas, ¿qué pasa? Esto se reduce, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tú lo llenas, tiene una gran capacidad. Lo mismo sucede acá, ¿no? Aquí como que si estuviera plegado, pero acá se ensancha. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién no tiene? El vacuno no tiene. El vacuno no presenta saculaciones ni tampoco presenta tenias. Debemos mencionar que el ileo, miren acá está el intestino delgado, el ileo se abre ¿dónde? En el ciego también. ¿Sí? A través del orificio ileo se
cálido. Y el ciego se abre al colon a través del orificio seco cólico. Listo. Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? El ciego. En animales mayores, el ciego se comunica con el colon por el esfínter seco cólico. Seco cólico. Y aquí vemos el esfínter seco cólico. El orificio seco cólico. ¿Sí? Es pequeño. El colon en carnívoros lo podemos determinar, ya lo hemos visto, un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente, ¿no? El colon ascendente de 5 centímetros es bastante pequeño, en realidad no es tan largo, está en el lado derecho de la cavidad, se relaciona internamente con el ciego a través del orificio secocólico, como mencionado, y con el ilion a través del orificio iliocólico, ¿no? En este caso, el colon recibe tanto al ilion como al ciego, ¿ya? En carnívoros. ¿Qué más? El colon transverso está entre la flexura cólica derecha y cólica izquierda, hemos mencionado, hemos determinado. Su posición es transversa de la cavidad colonial, ¿sí? Y en algunos casos, el colon transverso ni siquiera lo vamos a ver como transverso, simplemente va a ser así, una flexura. Muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Y el colon descendente se extiende hasta aproximadamente la entrada de la pelvis en un plano transversal